Desde hace ya mucho tiempo podemos ver con frecuencia en series y películas no muertos. Esos seres que fueron humanos, pero que por diferentes razones, enfermedades, epidemias, fallecieron, pero su cuerpo sigue funcionando como una máquina que poco a poco va perdiendo el aceite que la hace funcionar correctamente. Otro ser que nada tiene que ver con la persona que fue, que no razona, que solo responde a un instinto primario. Pero ¿cuándo y dónde aparece el término no muerto? Hoy os quiero hablar precisamente de eso. Hoy os voy a hablar de los no muertos en el folclore y la psicología. Así que venga, poneos cómodos, que comenzamos. Los mitos y las leyendas son historias que se transmiten de generación en generación a través de la tradición oral. Son historias que nos hablan de los orígenes del mundo, de los dioses y de los héroes, de los peligros que acechan a la humanidad y de los valores que debemos seguir. Los mitos y las leyendas suelen estar llenos de elementos fantásticos, como criaturas sobrenaturales, poderes mágicos y acontecimientos imposibles. Sin embargo, no son simples historias de fantasía. Tienen una función importante en las sociedades humanas. En primer lugar, ayudan a explicar el mundo que nos rodea. Nos hablan de los orígenes del universo, de la naturaleza y de los seres humanos. En segundo lugar, los mitos y las leyendas transmiten valores morales y sociales. Nos enseñan qué es bueno y qué es malo, qué debemos hacer y qué debemos evitar. En tercer lugar, los mitos y las leyendas proporcionan un sentido de identidad y pertenencia. Nos conectan con nuestra cultura y con nuestros antepasados. Si tiene nombre, existe. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Blanca y os invito a quedaros conmigo. ¿Comenzamos? El concepto de no muerto podría definirse como ni vivo ni muerto, una tercera categoría de existencia en la que habitan los monstruos de la leyenda. El término proviene del inglés undead, del inglés medio undede, utilizado poéticamente en las baladas medievales para decir vivo. En una línea similar se encuentra el nórdico antiguo, que refería a algo que no estaba del todo muerto, pero tampoco completamente vivo. El inglés antiguo describía a alguien que no podía morir, variante que también se encuentra presente en la poesía escocesa medieval bajo la forma undead. El diccionario sostiene que el primer uso escrito de undead fue en 1897, más precisamente en la novela de Bram Stoker, Drácula, cuyo título original, cambiado a último momento, era The Undead. Os he de reconocer
que Drácula de Bram Stoker es mi libro y mi película favorita. Dios, qué recuerdos. Pero sigamos con el podcast. Los no muertos están presentes en todos los sistemas de creencias de todas las culturas, principalmente como seres humanos que han muerto pero continúan físicamente activos. En este contexto, el no muerto es diferente de otras manifestaciones de ultratumba, como los fantasmas, que son entidades espirituales e incorpóreas. El no muerto es siempre un cadáver reanimado por medios sobrenaturales que emerge físicamente de su tumba. La demonología medieval afirmaba que los demonios podían ocupar los cuerpos de los difuntos y animarlos hasta cierto punto, en general, haciéndolos bailar grotescamente en la misa negra e incluso mantener relaciones carnales con las brujas. El historiador medieval Walter Map narra un hecho ocurrido en la región de Hereford, en Inglaterra, donde un no muerto salía de su tumba durante las noches y llamaba a la gente del pueblo por su nombre, quienes luego enfermaban y morían. La tumba del individuo fue identificada por perros. El cuerpo fue exhumado durante el día en presencia de un sacerdote y prolijamente decapitado. Después de la Edad Media, encontramos muy pocos cadáveres errantes en el folclore de Europa Occidental y muchos más fantasmas y espíritus inquietos molestando a la gente. Sin embargo, esta creencia continuó implícita en los hábitos de entierro de suicidas, asesinos y personas acusadas de brujería, quienes eran estacadas y enterradas boca abajo. En el caso de los suicidios, la ley inglesa continuó exigiendo el entierro con estacas en los cruces de caminos hasta 1823. Actualmente, relacionamos a los no muertos con los vampiros, pero todas las culturas humanas hacen referencia a cadáveres reanimados que traen plagas y muerte. Muchas de estas criaturas no se levantan de la tumba para beber la sangre de los vivos. Más bien, son seres vengativos, incapaces de encontrar paz y consuelo en la muerte. De algún modo, consiguen vagar por los alrededores de sus lugares de entierro para acechar y atacar a los humanos. El no muerto tiene su origen en las creencias y costumbres precristianas sobre la muerte. Un difunto podía traer bendición o causar destrucción a su familia durante los primeros días después de su muerte. Por lo tanto, la mayoría de las culturas pusieron especial énfasis en practicar los ritos funerarios adecuados. Hoy en día, pensamos en los funerales como una forma de despedida que da inicio a la etapa de duelo, pero en tiempos antiguos tenía un propósito más bien profiláctico: asegurar la pureza y la paz del difunto y permitir que su espíritu se separe adecuadamente del cuerpo. De hecho, una de las formas comunes de convertirse en un no muerto era recibiendo un entierro deshonroso. Tratándose de cadáveres reanimados, es lógico que los no muertos tuvieran un aspecto decrépito e inmundo. Los ghul, por ejemplo, podían vagar cerca de sus tumbas y merodear en los límites de las poblaciones, pero sus cuerpos continuaban descomponiéndose. Además de las dificultades motrices que esto acarreaba, el hedor que desprendían los ghul anunciaba su proximidad, haciendo que sus ataques rara vez tuvieran éxito salvo en las cercanías de los cementerios, donde el olor a descomposición era proverbial.
Las principales subespecies de no muertos de Macedonia, Grecia y la región del Egeo se conocían como bricolacas. En el libro El vampiro comenta que el término es de etimología eslava. En efecto, los no muertos eslavos reemplazaron a los nativos griegos, la mayoría pacíficos. Eran personas que sufrían una muerte violenta, eran enterradas inadecuadamente o eran excomulgadas por la Iglesia. Es el tipo de no muerto que deambula en la oscuridad, llama a las puertas y grita el nombre de sus ocupantes. Si la persona responde, pronto morirá. No es improbable que la leyenda posterior de que los vampiros deben ser invitados a entrar corresponda a este pasado. El concepto de no muerto, de acuerdo a la teoría psicoanalítica de Sigmund, está relacionado con la pulsión de muerte, que debe entenderse como un impulso que está por encima de la vida orgánica convencional. La pulsión de muerte no tiene nada que ver con el deseo de autoaniquilación, como a menudo se cree, sino con un anhelo desbordante de posexistencia. De hecho, Lacan interpretaba a los no muertos no como heraldos de la muerte, sino como una desesperada reafirmación de la vida. Es probable que estas nociones correspondan a la vida eterna que adquirieron los vampiros en la novela gótica del siglo XVIII y XIX, Una vida eterna, sujeta a numerosas prohibiciones y tabúes, como la luz del día, los crucifijos, las estacas. Para Freud, existe una diferencia entre el concepto de vida y la existencia humana ordinaria. Los seres humanos no solo estamos vivos, sino que estamos poseídos por el impulso de seguir existiendo. No es que estemos apegados a nuestros cuerpos físicos, sino a la idea de existir más allá del umbral de la muerte. En este contexto, los no muertos no tienden hacia la autodestrucción, tienden a la indestructibilidad de la vida terrenal. La no muerte, entonces, es una especie de posvida que todavía requiere un cuerpo físico. No estamos aquí ante los fantasmas que permanecen en el plano físico, tratando de resolver asuntos pendientes, como por ejemplo la venganza. Los no muertos no encuentran paz en la muerte. De hecho, hacen un esfuerzo desesperado por escapar de la vida espiritual y continuar existiendo en el plano físico, aun con las dificultades de hacerlo en un cadáver en proceso de descomposición. La psique humana tiene sus propios no muertos. Freud los llamaba reminiscencia, una especie de limbo entre el recuerdo y el olvido, algo que no podemos recordar totalmente, pero que no fue borrado del todo. Las reminiscencias de Freud se comportan como no muertos, no están vivas ni muertas, pero tienen formas de salir a la superficie de la consciencia, desde las tumbas de la represión, para acecharnos. Estos no recuerdos o no olvidos pueden provocar síntomas patológicos. Es probable que los no muertos no comenzaran siendo cadáveres reanimados, sino personas demasiado vivas, o al menos personas que transitaban la vida por fuera de las normas sociales establecidas, como las brujas y los hechiceros. De hecho, una de las subespecies de no muertos rumanos eran los moroi, palabra que significa muerto, pero no en términos físicos, sino alguien que está muerto socialmente, alguien exiliado, en una palabra, una bruja. Los strikloi, también rumanos,
se clasificaban como vivos o muertos, y hasta podían moverse entre esos estados debido a que poseían dos corazones o almas, y a veces ambos. Cuando estaban vivos, se decía que los Strigoi podían proyectar sus almas por la noche para beber la sangre del ganado. Cuando estaban muertos, se representaban como cadáveres reanimados que chupaban la sangre de sus familiares y vecinos. La situación de los no muertos en el folclore rumano es más compleja de lo que parece. La noción de vampiro está ausente hasta una época muy reciente. De hecho, uno de los vampiros más conocidos en la actualidad es Nosferatu. Ni siquiera existe en la tradición rumana. Se trató de un error de interpretación de Emile Gerard en el libro La tierra más allá del bosque. Bram Stoker tomó la palabra Nosferatu de Gerard y la utilizó en Drácula en un par de ocasiones, siempre en boca de Val Helsing, pero el término era desconocido en Transilvania. En Rumanía había Moroi, Strigoi y otros seres similares, pero ningún Nosferatu. En Europa Central, los no muertos eran cadáveres hinchados que abandonaban sus tumbas llevando enfermedad y muerte. Durante mucho tiempo se pensó que este concepto fue importado a Inglaterra por los novelistas góticos, pero lo cierto es que estaba repleta de historias de cadáveres activos durante la Edad Media. Algunas incluso se corresponden perfectamente con la apariencia y el comportamiento del no muerto folclórico. En el siglo XII, William de Newburgh escribió la historia de un no muerto en Alnwick, que fácilmente podría transferirse a las correrías de Val Helsing y el resto de los perseguidores de Drácula. La criatura emergía cada noche de su tumba, vagando por las calles e infectando el aire con un aliento pestífero, de modo que estalló la plaga y muchos murieron. Cuando un grupo de hombres valientes decidieron desenterrar esta peste funesta y quemarla, encontraron el cuerpo mucho más cerca de la superficie de lo que esperaban, y se había hinchado hasta alcanzar un tamaño descomunal. Su rostro estaba turgente y bañado en sangre, y su sudario estaba hecho jirones. Uno de los hombres golpeó el cuerpo con una pala, y de la herida brotó tal chorro de sangre que podría haber sido tomado por una sanguijuela llena de la sangre de muchas personas. Entonces los hombres le arrancaron el corazón, se llevaron el cuerpo y lo quemaron. Esto, aparentemente, puso fin a la plaga. William proporciona 3 historias más de no muertos. En una de ellas, un hombre salió de su tumba y regresó a su casa para acostarse en su cama, casi aplastando a su esposa, y luego aterrorizó a sus familiares y vecinos. El cuerpo fue encontrado en su tumba en perfecto estado. Algunos habitantes del lugar aconsejaron quemarlo, pero solo se colocaron algunos objetos cristianos sobre su pecho.
En otra localidad, otro cadáver pestífero merodeó por la ciudad, seguido por una jauría de perros. 10 hombres lo atraparon, lo descuartizaron y quemaron en el acto. Una de las formas tradicionales para identificar a un no muerto reciente era examinando el comportamiento de su sombra. La sombra y el alma están vinculadas en el folclore desde el amanecer de los tiempos. La sombra nos sigue durante toda nuestra vida, repite todos nuestros movimientos, pero aparentemente deja de moverse cuando fallecemos. No es de extrañar, entonces, que la mente humana haya llegado a la conclusión de que la existencia puede vincularse a la sombra de alguna manera misteriosa. La fuerza de esta relación entre la sombra y el alma se perpetuó en el lenguaje. Los muertos que regresan de la tumba a menudo se expresan en torno a la palabra sombra. En este sentido, no es caprichoso que una de las características primordiales del no muerto, así como del vampiro posterior, sea la falta de sombra y reflejo. Bram Stoker, como decíamos antes, consideró hasta último momento usar el título de Undead para Drácula, y el uso que la novela le da al término es inédito en el inglés moderno. La palabra Undead aparece en inglés mucho antes de Bram Stoker, pero con el sentido poético de vivo, es decir, alguien que no está muerto. En Drácula, Van Helsing describe a los no muertos de la siguiente manera: antes de hacer cualquier cosa, déjame decirte esto. Pertenece a la tradición y la experiencia de los antiguos y de todos aquellos que han estudiado los poderes de los no muertos, que estas criaturas, al cambiar, vienen con la maldición de la inmortalidad. No pueden morir, sino que deben continuar, edad tras edad, agregando nuevas víctimas y multiplicando los males del mundo. Porque todos los que mueren a causa de los no muertos se convierten ellos mismos en no muertos y se aprovechan de los de su especie. Y así el círculo se va ampliando cada vez más, como las ondas de una piedra arrojada al agua. Cuando ésta, ahora no muerta, descanse como una verdadera difunta, entonces el alma de la pobre dama a quien amamos volverá a ser libre. En lugar de obrar maldad durante la noche y degradarse más al asimilarla durante el día, ella ocupará su lugar con los otros ángeles. Inmediatamente después, presenciamos el enfrentamiento en el cementerio, que muestra a Lucy como no muerta, yendo a por una niña. La intervención de Van Helsing, dando instrucciones sobre cómo acabar con los no muertos, como los llamamos, sigue el plan establecido. Lucy es estacada y encuentra el descanso final. El no muerto de la leyenda explora el miedo común a la peste, a la enfermedad encarnada. Algunos antropólogos se han preguntado si acaso este concepto no está relacionado con los enfermos mismos en etapas terminales, quienes podrían haber sido vistos como en una instancia de posvida o de no muerte. Estas historias apuntan a una crisis de la identidad y la integridad humana. En cualquier caso, la noción de no muerto y de vampiro, en este caso, es exclusivamente física. El miedo a contagiarse, una enfermedad fatal, es análogo al miedo a convertirse en un no muerto. Y en ambos escenarios se requiere, por un lado, el contacto físico y finalmente conducen al exilio de la comunidad. Los no muertos merodean por los cementerios, alejados de las poblaciones, del mismo modo que los enfermos seguramente eran aislados de la comunidad. De hecho,
Esta idea recurrente del no muerto saliendo de noche para golpear la puerta de su casa y llamar a sus familiares bien podría haber estado inspirada en los propios enfermos tratando desesperadamente de ser recibidos en sus hogares. Drácula le dio cierto aire de autoridad a los no muertos. Si estos últimos se limitaban a vagar por las calles de noche, aullando el nombre de sus parientes y golpeando puertas, Drácula se burla de los seres humanos sanos. No solo es un depredador astuto, sino que su actitud hacia sus presas expresa un sentido de propiedad. Al referirse a sus cazadores, asegura que son como ovejas en el carnicero y les recuerda que sus mujeres ya le pertenecen. A través de ellas, tú y los demás serán míos, mis criaturas, para cumplir mis órdenes y para ser mis chacales. Esto es considerablemente distinto de los gritos lastimeros de los no muertos medievales. Por supuesto, Drácula tuvo la ventaja de haberse convertido en no muerto mediante prácticas diabólicas, las cuales le permitieron mantener su peculiar existencia durante siglos. En la novela, nunca se afirma que haya muerto y luego regresado de la tumba. Existen otros ejemplos medievales de no muertos asociados a la peste. El Nachtheer, conocido en los territorios germánicos, era la primera víctima de la peste durante una epidemia. Después de su funeral, despierta en un lugar de entierro y es atormentado por un hambre feroz. En su desesperación, devora primero su mortaja y luego mastica sus propias extremidades. Ya mutilado, comienza a cavar como un topo, mordiendo y tragando tierra, hasta profanar las tumbas adyacentes y devorar los restos allí encontrados. En las noches tranquilas, puede oírse un murmullo bajo tierra, debajo de las tumbas. Si uno apoya una oreja en el suelo, pueden distinguirse algunas palabras entre los balbuceos guturales. En general, palabras de odio contra los vivos. El ciclo de no vida de este ser es prolongado. Siendo la primera víctima de la peste, puede seguir alimentándose mientras la epidemia continúe azotando la zona, asegurándose así un suministro continuo de cadáveres. Para destruirlo, basta cortarle la cabeza, pero aún más sencillo es colocar una roca en su boca, lo cual le impide alimentarse. Los muertos nórdicos tenían dos destinos. Uno era la continuación de la vida en el reino de los dioses, el otro era la no vida dentro del túmulo. Estos no muertos, con algunas subdivisiones, eran los Draugar. Para empezar a entender el concepto de no muerte entre los nórdicos, es necesario comprender sus concepciones de la vida y de la muerte. En primer lugar, el término Draugar es demasiado general, pero podemos decir que todas estas criaturas eran cuerpos humanos sin vida que permanecían animados. De hecho, ser criaturas físicas es una de las pocas características que comparten. La otra, a veces oculta detrás de motivos particulares, es un impulso sexual para regresar de la muerte. Volviendo a Freud, las historias populares de no muertos expresan claramente deseos sexuales y agresivos reprimidos. Más aún, desde la perspectiva freudiana, podríamos decir que Drácula es una historia que esboza todos los rasgos del complejo de Edipo. Drácula es una figura paterna primordial de enorme poder. La teoría de Val Helsing recuerda a las reminiscences de las que habla Freud. Cuestiones mediante el proceso de represión que salen a la superficie en sueños. Freud sostuvo que las leyendas de no muertos están relacionadas con estos recuerdos edípicos reprimidos.
Freud creía que todas las figuras demoníacas personificaban inconscientemente la figura reprimida de un padre fallecido que retorna para atormentar los sueños de sus hijos. En la interpretación de los sueños, Freud comenta un sueño propio, donde su padre se presentaba como un aparecido, más precisamente como un rey de los magiares, parecido a un vampiro. Esta es una curiosa sincronía. El Drácula de Bram Stoker también es un antiguo gobernante de los magiares, y Stoker, a su vez, insufló en Drácula algunos elementos de su padre fallecido. Por ejemplo, al igual que Bram Stoker trabajó en el castillo de Dublín como secretario de un abogado, Jonathan Harker ejerce el mismo oficio, atendiendo las necesidades legales de Drácula en su castillo en Transilvania. La figura del no muerto, en términos de figura paterna arquetípica, evoca algunos aspectos del complejo de Edipo, y Bram Stoker fue quien mejor capitalizó esta situación. Este es el motivo por el cual la novela alcanzó el estatus de motivo cultural. Nos interpela a todos, desentierra una situación común a toda la sociedad occidental. En cierto modo, funciona como un cuento de hadas moderno. Bram Stoker lleva su primero intuitivo al máximo cuando el propio Drácula, como un bebé, busca protección en el útero del barco en el que viaja a Inglaterra, llamado Demeter. En los mitos griegos, Demeter es una diosa de la tierra y madre de Perséfone, quien es llevada por la fuerza al inframundo por el gobernante de los muertos, Hades. De más está decir que el propio conde es un rey de los no muertos, que puede regresar al mundo de los vivos como una oscura pesadilla o un recordatorio de los miedos infantiles de los adultos. El autoerotismo oral suele ser reprimido una vez que el niño es destetado. Aunque eliminados de la consciencia, estos impulsos amenazan con regresar a la conciencia del adulto, generando síntomas de ansiedad que resultan similares a un no muerto que trata de devorarnos y dominarnos. Aunque Valhensil llama genio al conde, también afirma que éste posee un cerebro infantil, es decir, un agente resuelto y exclusivamente dedicado a la búsqueda de satisfacción oral. Podríamos pensar que la voracidad de la primera infancia puede proyectarse hasta cierto punto sobre los no muertos de la leyenda, quienes se entregan libremente a la comisión de actos que prohibimos a los adultos. En la primera infancia, de acuerdo al complejo de Edipo, el acto de alimentarse, chupar y morder está altamente sexualizado. Más adelante, en la vida del niño, se renuncia a esta atracción hasta que esos deseos, antes naturales, ahora prohibidos, se vuelven latentes. Sin embargo, en la pubertad, la libido vuelve a despertarse y los impulsos primordiales, no muertos, regresan y buscan una vía de satisfacción. La sed y el hambre del no muerto manifiestan el anhelo inconsciente por la primera fuente de satisfacción instintiva, el pecho materno. En la novela de Bram Stoker, el conde obliga a Mina a beber sangre de su pecho en una perversa imitación de la lactancia. Avergonzada, Mina explica: «Debía asfixiarme o tragar parte de la sangre que comenzó a brotar de una vena de su pecho». En este contexto, el pecho materno es la fuente más temprana de satisfacción oral y la figura del no muerto amenaza con beber la sangre vital como una vez bebimos la leche materna. Carl Jung creía que la imagen del no muerto podía entenderse como una expresión de la sombra, es decir, aquellos aspectos de nuestra psique que nuestro ego consciente es incapaz de reconocer.
De hecho, nadie puede volverse consciente de su sombra sin realizar un esfuerzo moral considerable, ya que implica reconocer los aspectos más oscuros de nuestra personalidad como parte de nosotros mismos. En este contexto, el no muerto, a través del mecanismo de proyección, es una representación de nuestra sombra, y estas historias nos permiten repudiar los aspectos negativos de nuestra personalidad. Presente en todas las sociedades del mundo, el no muerto fue forjado por los miedos del hombre primitivo, inequívocamente similar a los miedos infantiles. El comportamiento de los personajes humanos de Drácula da crédito a esta suposición. Los varones recrean las fantasías edípicas. Con esto, doy por finalizado el programa de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Pasad buena semana y recordad, si tiene nombre, existe. Si tiene nombre existe es un podcast creado y editado por mí para llegar a las personas que como tú comparten mi pasión por la cultura, leyendas, tradiciones. Puedes escucharme en iVoox, Podimo, Amazon Podcast, Google Podcast, Apple Podcast y en Spotify. También podrás seguirme en redes sociales como Instagram, TikTok y en YouTube. Te invito a que te suscribas al canal y te quedes conmigo. Podrás encontrar los enlaces en las descripciones de los programas. Gracias por estar al otro lado escuchándome y recuerda, si tiene nombre, existe.